tiempo, pero cada inicio es una emoción nueva, así que mucho gusto en conocerlos, en poder verlos a través de este medio. Mi nombre es Ana Villur, soy magíster en gestión pública, he tenido la gran oportunidad de poder desempeñarme laboralmente varios años en diferentes entidades públicas. Así que vamos a dar inicio a este interesante curso, ¿no? Me gustaría, o mi objetivo es, además de compartir con ustedes conocimientos, también un poco de mi experiencia, ¿no? De lo que he ido aprendiendo en la gestión pública, algunos casos interesantes que siempre se ven, ¿no? Y que ustedes hayan tenido la oportunidad o no de llevar un curso anterior, bueno, tengan esa nociones preliminares, ¿no? Tanto si ustedes están estudiando o cursando algún tipo de educación relacionado a la gestión pública, o si tienen una pretensión de poder trabajar en un futuro cercano o a mediano plazo en la gestión pública, ¿ok? Por favor, cualquier consulta, duda que ustedes tengan, háganmela saber, por favor, al chat o levanten la mano que ustedes tienen su manito ahí al lado de la opción compartir pantalla. Puede estar en la parte de abajo de su pantalla o dependiendo de la configuración también en algún otro espacio, pero si quieren hacer uso de la palabra añadir, comentar, cuestionar, consultar, siéntanse en toda la completa libertad de poder hacer, ¿ok? O si gustan, si les es de su agrado, pueden hacer comentarios en el icono de mensajes que ustedes pueden ver en el extremo derecho de su pantalla, que oportunamente voy a darle lectura para conocimiento o respondiendo a alguna consulta que tenga, ¿ok? Esa es más o menos la dinámica del curso. Me gusta contar con su participación, por favor, porque no nos conocemos físicamente, pero no permitamos que eso sea una barrera para no poder interactuar y hacer la clase dinámica y entretenida, útil para todos nosotros, ¿ok? Entonces, mientras vamos a dar inicio, ¿qué les parece? Se van presentando por el chat, colocan sus nombres completos o su nombre y sus apellidos, desde dónde se conectan y también cuál es su interés en el curso. Me voy a ir dando alguna lectura ahí en el transcurso de la clase. Si me pueden dejar, por favor, sus comentarios en el chat grupal para ir conociéndonos un poquito más entre todos, sería de mucha utilidad. A ver, un ratito. Buenas noches, ¿me escuchan mejor? ¿Aló? Sí, se le escucha, magíster. Ah, gracias. Sí, ahora estos laptops modernos, no sé cuál era su problema, pero esta técnica siempre me funciona mejor. Ok, gracias. Ahora sí, vamos a iniciar. Ya, sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, creo que sí, sí lo ven, ya, perfecto. Bueno, para los que no me escucharon, mi nombre es Anomi Yus, los voy a acompañar como la docente en esta clase. Si tienen alguna duda, consulta, pueden levantar su mano
hay un icono para poder hacerlo en su cuadro, o también me pueden escribir en la cajita de mensajes que yo lo leo y le doy lectura oportunamente, ¿ok? Por favor, siéntanse libres de participar, comentar, cuestionar. Eso es muy importante para generar una sana retroalimentación entre la docente, que soy yo, y los estudiantes, que son ustedes, porque nadie tiene el conocimiento 100% definido, ¿correcto? Entonces, estamos en toda la libertad y de paso que aprendemos los unos de los otros, ¿ok? Bien, entonces, creo que el coordinador ya les ha mostrado un poco cuál es la estructura del curso, que son 6 sesiones de 1 hora y media. Entonces, si bien es cierto, es complejo poder estudiar a detalle la gestión pública en un periodo mediano de tiempo, ¿correcto? Pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los que pertenecemos a esta clase tenemos el mismo nivel de conocimiento, ¿verdad? Es normal y es natural que haya alumnos que sea su primera vez interactuando, cursando un curso de gestión pública. Quizá haya otros alumnos que lo han estudiado en el pasado y quieren retomarlo, ¿verdad? Entonces tenemos un público diverso y hay que adecuar siempre el material y el lenguaje para un público intermedio, ¿correcto? Pensando siempre no solamente en nosotros, sino en nuestros compañeros. Esa es mi idea, poder alinear a todo el público en un mismo nivel de conocimiento. Eso es lo que estamos buscando el día de hoy. Ok, entonces, ¿cuál va a ser el tema de la primera sesión? La primera sesión, que es el día de hoy, vamos a conversar y a conocer nociones generales sobre la gestión pública, y cuando tengamos eso ya bien aprendido, vamos a revisar conceptos, definiciones, elementos de un primer sistema administrativo dentro del Estado. ¿Ok? Vamos a repasar rápidamente cuáles son los objetivos de hoy. Los objetivos de hoy, vamos a revisar conceptos relativos a la gestión pública, vamos a comprender cuál es la diferencia entre administración y gestión pública, vamos a analizar los sistemas funcionales, administrativos y funcionales del Estado, vamos a analizar también un sistema administrativo que es el sistema de modernización de la gestión pública, y vamos a comprender por ahí algunas pinceladas y nociones sobre la gestión por procesos. Entonces, les pedí que mientras vamos conversando sobre estos temas, en la cajita de comentarios me vayan indicando sus nombres, desde dónde se están conectando, desde qué provincia, departamento, y también por qué les interesó, por qué o qué les motivó a poder inscribirse en este curso de gestión pública, ¿ok? Y vamos a hacer unas pequeñas pausas para tomar un poquito de, digamos, de recapitulación del tema y también ir conociéndonos los unos con los otros, ¿ok? Empiezo yo. ¿Cuál es mi nombre? Ana Udilluz, soy la docente, ¿no? Ya lo indicaron que trabajo en el programa subfederal de irrigaciones del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Tengo ya varios años de experiencia en el sector público y desde que empecé el pregrado siempre me apasionó la gestión pública. Desde que estaba en la universidad siempre supe que me quería dedicar a hacer una carrera en el sector público. Bueno, por dos razones fundamentales, porque siempre sentí una vocación por ayudar a las personas y me gusta mucho trabajar cerca de las personas en comunidades, viajando en proyectos de impacto social, ¿no? Y segundo, porque no todas las personas les gusta, porque el Estado tiene una burocracia y un aparato complejo, pero yo sí le encuentro este sentido y me gusta ser parte de un propósito que va más allá de uno como profesional, ¿no? Entonces me gusta impactar en las personas y me gusta demostrar que todavía existen o que se puede confiar todavía en personas o profesionales que trabajan en el Estado, y me gusta sentir que tengo un propósito, ¿no? O sea, no solamente trabajar digamos, por una remuneración, sino sentir que mi trabajo puede ayudar a las personas, ¿no? Ese siempre ha sido mi norte y eso explica
mi carrera un poco por el Estado, ¿no? De repente algunos que trabajan ahí me pueden entender y ya les conté un poquito más sobre mí. Espero que ustedes me cuenten un poquito más sobre ustedes en los comentarios. Entonces, ¿qué tenemos que entender o qué tenemos que repasar cuando, cuando hablamos de la gestión pública? Primero tenemos que entender algunos conceptos preliminares, algunos conceptos generales para poder adentrarnos a lo que conocemos como la gestión pública, ¿ok? Entonces, un concepto que sí o sí tenemos que repasar, entender y conocer es el Estado. Licenciada, ¿y qué es el Estado? Porque siempre escucho que dicen el Estado, pero a veces uno sabe o ha escuchado, pero cuando le toca definirlo es un poco más difícil, ¿no? Porque para empezar, el Estado es un concepto abstracto, ¿no? El Estado es un concepto que de repente sabemos lo que es, pero que nos cuesta describirlo. No sé si me dejo entender. No es como, por ejemplo, tenemos una mesa que es un objeto tangible, ¿verdad? Que yo lo puedo tocar, entonces lo puedo describir, ¿no? Bueno, es una mesa marrón, ¿no? Que mide 80 centímetros, ¿verdad? Que tiene 3 compartimentos. Es un concepto tangible que yo lo puedo tocar y lo puedo describir. Pero en la rama, digamos, del aparato público, los conceptos se vuelven más abstractos. ¿Por qué, licenciada? Porque no, digamos, existen en el ideario de las personas, pero yo no puedo tocar el Estado, ¿verdad? Yo no puedo tocar el Estado, yo no lo puedo describir como si fuera un objeto, ¿verdad? Porque es un concepto que ha creado el hombre para poder describir una situación en particular. Entonces, hablando de los peruanos, del Estado peruano, ¿no? Tenemos que decir que todo conjunto de personas que conviven y comparten un espacio físico, con el paso de los años y del tiempo, empiezan a compartir cosas, ¿no? Por ejemplo, en una familia, ¿no? Vamos a pensar en una familia. Una familia comparte valores, ¿no? Comparte un espacio físico, ¿verdad? Porque viven todos en una misma casa. Pueden vivir en diferentes pisos, pero todos viven en una misma casa, ¿verdad? ¿Qué más comparte una familia? ¿Compartirá tradiciones? También lo comparte. ¿Una familia compartirá presupuesto? ¿Qué más comparte una familia? Una familia como la tuya o la mía. ¿Qué cosas nos caracteriza como familia? ¿Qué cosas nos llevan a decir, sí, esas personas son una familia? ¿Qué rasgo comparte una familia? A ver, ya dije una. Primero, que vivan en una misma casa, que compartan un mismo presupuesto, que compartan los mismos valores. ¿Qué más caracteriza a una familia? La comunicación, ¿verdad? El respeto. ¿Qué pasa cuando no hay respeto en una familia? Se genera el desorden. ¿Qué más se genera? Se generan las enemistades, se genera la mala convivencia. Una familia que no se comunica siempre está peleando, ¿verdad? Discutiendo, y a nadie le gusta vivir en una familia que todo el tiempo están a la defensiva, porque crea un mal ambiente familiar y por ende una mala convivencia, y eso te afecta en tu día a día, ¿verdad? Entonces, cuando un grupo de personas, claro, la solidaridad, ¿verdad? Porque en una familia Candli comparten, se ayudan los unos a los otros, ¿verdad? En una familia, cuando alguien está enfermo, todos los demás acuden a su encuentro, lo ayudan en el hospital, hacen actividades pro salud, ¿verdad? ¿Qué otra cosa compartirá una familia? A ver, vamos a leer los comentarios. Situaciones, momentos, ¿verdad? También compartirán reglas de conducta. ¿Qué pasa si una familia no tiene reglas de convivencia o reglas de conducta? Imagínense el caos que eso significaría, ¿no? Imagínense que ustedes sean padres, tengan hijos adolescentes y no tengan reglas de conducta. Imagínense, ¿no? Se generaría una falta de respeto, una falta de liderazgo.
la disciplina, que es muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué les quiero hacer ese ejemplo? Porque pensemos en cómo funciona una familia como la mía, como la de cualquiera de ustedes alumnos. Un Estado es como una familia, pero a gran escala, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los peruanos y las peruanas compartimos un espacio físico, ¿verdad? Es decir, los 33 millones de peruanos vivimos sobre un espacio físico. Claro que estamos distribuidos, ¿verdad? En departamentos, en distritos, en provincias, pero todos vivimos en un espacio físico común que se llama territorio peruano, que tiene límites, ¿verdad? Que tiene jurisdicciones, todo eso está delimitado. Ahora, los peruanos y las peruanas, como una gran familia que somos, tenemos reglas de convivencia, por decirlo de alguna manera. Está normado lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, o cada uno hace lo que quiere, funciona y actúa como quiere. Claro, claro, Ángel, tenemos reglas, tenemos leyes, ¿verdad? En donde nosotros mismos hemos dicho, esto está bien y yo te premio como Estado, esto está mal y yo te castigo como Estado, ¿verdad? Nosotros mismos, a través de nuestras autoridades que hemos elegido, hemos puesto reglas que, por ejemplo, cuando hemos aprobado una constitución, la constitución es la ley de leyes, ¿verdad? Es la norma más importante que regula la vida de los peruanos y las peruanas. ¿En qué sentido regula la vida de la constitución? El sistema económico, ¿verdad? El sistema social, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos un código penal, un código civil, ¿verdad? Un código procesal constitucional. Tenemos una serie de normas, correcto, un sistema jurídico en el cual a través de los años los peruanos y las peruanas hemos dicho, vamos a convivir, porque compartimos valores, tradiciones y costumbres, pero para convivir en paz hay que normar lo que esté bien y lo que esté mal, ¿correcto? Entonces, creo que de esa manera vamos entendiendo un poco más cuando nos hacemos referencia a qué es el Estado. El Estado es una organización que realiza un grupo de personas, ¿verdad? En los ámbitos político, social y administrativo. ¿Y por qué nos hemos organizado? ¿Qué nos ha permitido organizarnos administrativa, económica y socialmente? A ver, leo los comentarios. ¿En qué nos ayuda a vivir organizados? ¿En qué nos aporta vivir organizados? Vivir en orden, ¿verdad? Vivir en orden y vivir en tranquilidad. Porque cuando no existe una administración y en teoría gana o se impone la ley del más fuerte, del más vivo, ¿verdad? Entonces se genera el desorden. ¿Qué más es el desorden? La violencia, ¿verdad? Cuando no se ponen de acuerdo, se puede suscitar hechos de violencia, hechos de irrespeto de los derechos de las demás personas. ¿Qué pasa cuando no existe una organización? Pueden imponerse ciertos grupos en perjuicio de otros grupos, ¿verdad? Mejor dicho, se generaría el caos social que no es lo que buscamos. Entonces, hemos entendido dos ideas. La primera, que el Estado es una organización política, social, económica y administrativa que ayuda o que permite generar un orden dentro de un territorio. ¿El Estado es un concepto tangible o un concepto abstracto? Yo puedo tocar un Estado, yo lo puedo ver ahorita, yo puedo ir y tomar una foto del Estado. Es un concepto abstracto. ¿Qué quiere decir abstracto, alumnos? Es un concepto que existe o que ha creado el hombre, pero que no lo puedo tocar, que no lo puedo ver.
Simplemente es un concepto que yo lo he creado para poder describir una situación. Es como cuando yo digo la gestión pública. La gestión pública es un concepto tangible o un concepto abstracto. Yo puedo tocar, puedo ir a ver a un lugar la gestión pública, no, ¿verdad? Es un concepto abstracto. Entonces, en el Estado existen muchos conceptos abstractos que son un poquito más difíciles de comprender, pero que están bien definidos. Entonces, ¿qué componentes tiene el Estado? El Estado tiene 4 componentes. Cuando se cumplan esos 4 componentes, vamos a decir, esta organización de personas efectivamente es un Estado. Primero, población. ¿Cuánta población tiene el Perú de acuerdo al último censo nacional? Un ratito voy a traer el cargador. ¿Cuánta población tiene el Perú? 33 millones de peruanos. ¿Qué otro elemento tiene el Estado? El territorio, ¿verdad? Bueno, no sé exactamente en kilómetros cuánto es nuestro territorio, pero es un territorio con límites, es un territorio ya soberano también, ¿verdad? ¿Qué significa ser un Estado soberano? ¿Qué significa, en un ejemplo para ustedes, qué significa ser un Estado soberano para ustedes? Libre, claro, correcto, libre. ¿Qué más significa ser un Estado soberano? Independiente, ¿verdad? Cuando los estados son soberanos, son capaces de tomar sus propias decisiones sin tener alguna injerencia, presión o manipulación de alguna otra, de algún otro estado, ¿verdad? Democrático, correcto, también tenemos que decir eso, y que tiene un poder, ¿verdad? Ahora, en el estado peruano, el poder, ¿qué significa el poder? El poder es la capacidad para tomar decisiones que impactan en la vida de las personas. Por ejemplo, ¿el Congreso tiene un poder? Claro que tiene un poder, ¿verdad? ¿Un poder que tienen todos los ciudadanos? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo como ciudadana peruana, yo no puedo discutir o aprobar una ley. Yo no tengo ese poder ni esa facultad. Yo le he transferido, o mejor dicho, todos los peruanos le hemos transferido ese poder a 130 personas, ¿verdad? Que en nuestra representación tienen la capacidad de fiscalizar, de legislar y de representarnos, ¿verdad? Es como decir, a ver, vamos a decir otro cargo de la administración pública. El presidente de la República. El presidente de la República es elegido por voto popular, ¿verdad? Tienen muchas funciones y atribuciones que solamente él o ella tienen por el poder que le hemos conferido todas las personas. Entonces, ya sabemos que en nuestro Estado existen ¿cuántos poderes? 3 poderes, ¿verdad? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero bueno, hasta acá creo que todo está claro, ¿verdad? Y hemos entendido y he repasado un poquito qué es el Estado y cuáles son sus componentes, que son 4. Bueno, ahora, cuando hablamos de gestión pública, ok, habíamos dicho cuando estábamos conversando sobre el Estado, de que el Estado es una forma de organizarnos, ¿verdad? Una forma de organizarnos políticamente, económicamente, socialmente y administrativamente. Entonces, para que los peruanos y las peruanas vivamos en paz, tenemos que estar organizados. Hasta ahí estamos claros. Cuando nosotros decimos organizados administrativamente, quiere decir que nosotros los peruanos y las peruanas requerimos del Estado una serie de servicios, ¿verdad? Vamos a decir, a ver, la salud. La salud es un servicio, ¿verdad? Porque eventualmente las personas necesitamos atención médica por maternidad, para enfrentar la anemia, para enfrentar el cáncer, ¿verdad? Y un sinnúmero de enfermedades
necesitamos un servicio que lo tiene que prestar el Estado. Entonces, como la salud, tenemos la educación, bueno, infinitos servicios, ¿correcto? Pero como estamos organizados y estructurados, tenemos a un conjunto de instituciones que en las diversas áreas de educación, salud, justicia, brindan ese servicio. Organizados, porque recuerden que desde que estamos en un Estado es porque estamos organizados. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a decir en el sistema judicial. Bueno, nosotros los peruanos y las peruanas necesitamos tener reglas, leyes que ordenen la vida de las personas, ¿verdad? Por ejemplo, si, no lo sé, Juan Pérez maneja en estado de ebriedad, ¿verdad? Y causa la muerte de una persona por omisión o por dolo, tiene que pagar por su responsabilidad, ¿verdad? Entonces, el Estado peruano dice, ok, ¿y cómo yo voy a juzgar a Juan Pérez por ese delito? Primero, yo tengo que normar ese delito, ¿verdad? Decir, si una persona por acción u omisión causa la muerte de otra persona por la conducción irresponsable y aún más en estado de ebriedad, tendrá una pena, no lo sé exactamente, serán 10 años o 15 años de cárcel. Ok. Entonces, el Estado piensa, yo necesito a una institución que pueda perseguir ese delito, que pueda representar al Estado y acusar a Juan Pérez de ese delito. Porque no lo puede hacer cualquier persona, ¿verdad? ¿Por qué no lo puedo hacer cualquier persona? Bueno, porque en primer lugar, para que una persona sea acusada, tiene que probarse ese delito, ¿verdad? De repente las cámaras de seguridad, el alcoholímetro y el informe de niveles de alcohol en la sangre, ¿verdad? Una pericia policial, bueno, se tiene que probar que esa persona, primero, que estaba ingesta con alcohol y segundo, cuáles fueron su responsabilidad al acabar de la vida con otra persona. Entonces, el Estado piensa y dice, ya sé, tengo que crear una institución que acuse y persigue el delito en el Estado peruano. Y crea, ¿cómo se llama esa entidad que persigue y acusa en representación del Estado y persigue el delito? ¿Cómo se llama esa entidad? ¿Cuál es la entidad que persigue el delito? El Ministerio Público, ¿verdad? O también llamada Fiscalía de la Nación. Y crea la Fiscalía. Ok. Entonces dice, bueno, yo ya tengo a quien acuse, ahora necesito tener una institución que juzgue si lo que dice la Fiscalía está bien o está mal, ¿verdad? Porque todas las personas tenemos un derecho que se llama presunción de la inocencia. Entonces, como tengo un derecho que se llama presunción de la inocencia, tengo que crear una entidad que se encargue de evaluar todo el expediente y juzgar. El señor es culpable, es inocente, se le absuelve, etc. ¿Y qué crea? ¿Cómo se llama la entidad a cargo de administrar justicia en el país? Estimados y queridos alumnos. Claro, el Ministerio de Justicia, Poder Judicial. Bueno, con todas sus entidades, ¿verdad? Con todo su organigrama, que no es fácil porque tiene todo un sistema, ¿verdad? Que tú puedes apelar, bueno, en fin, ya. Entonces, a esas instituciones en el sector de justicia, educación, salud, etcétera, a ese conjunto de instituciones es lo que nosotros tenemos que entender que es la administración pública. En el sector justicia, Ministerio Público, Poder Judicial y todos los que intervengan. En el sector de salud, el Ministerio de Salud, Salud y todos los que intervengan. Y así podemos seguir con diferentes servicios. Todas esas instituciones en su conjunto
forman la administración pública, ¿correcto? Pero, la gestión pública, que vuelvo a repetir que es un concepto abstracto, van a ser todas aquellas acciones que esas instituciones realicen para poder efectuar o brindar el servicio o el objetivo que ellos tienen. Por ejemplo, ¿cuál sería en el caso del sistema de justicia para no distraernos? Hemos dicho que en el caso del sistema de justicia, las instituciones que forman parte de la administración pública serían el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿correcto? Pero en el análisis de ese sistema de justicia, la gestión pública vendría a ser las acciones que realice el Ministerio Público para cumplir con sus objetivos institucionales. ¿Cuál es el objetivo del Ministerio Público? Perseguir el delito en representación del Estado, ¿no? ¿Qué hace el Ministerio Público? En primer lugar, contrata fiscales, ¿verdad? ¿Qué pasaría si el Ministerio Público no tendría fiscales, adjuntos, asistentes, fiscales superiores, etcétera, etcétera? No podría perseguir el delito, ¿verdad? ¿Qué otras actividades hace el Ministerio Público para cumplir con el servicio? Bueno, también lo que hace el Ministerio Público es generar proyectos de inversión, ¿verdad? Cuando construye un nuevo edificio, cuando remodela un nuevo edificio, lo hace pensando en mejorar o en brindar un mejor servicio a la ciudadanía, que es todos los peruanos y peruanas que atienden, ¿ok? Creo que hasta acá quedó claro la diferencia entre administración pública y gestión pública. A ver, vamos a leer unos mensajitos antes que se me vayan muy arriba. Dice, mi nombre es Omar Delgado Timaná. Soy de Lima. Bienvenido, Omar. Mi nombre es Emily Anaya. Emily, ¿cómo estás? Me conecto desde el Cercado de Lima y trabajo en el sector público. ¡Qué bueno, Emily! Me alegra mucho tu interés por participar del curso. Kiko Bravo nos dice, ¿se gana bien en el Estado? Bueno, a ver, voy a tratar de responder esa pregunta con total honestidad. No es que porque sea su docente lo quiera decir, pero yo, así como soy ahorita, soy como persona, como amiga. Yo creo que el que vea al Estado como una gran fuente de ingreso no lo está viendo desde la óptica adecuada, ¿ok? ¿Por qué? Porque muchas veces los que trabajamos en el Estado trabajamos casi 24/7, dejamos de repente trabajar en otras cosas para poder cumplir con las metas institucionales, ¿verdad? Tenemos que lidiar todos los días con la propia burocracia del Estado. Entonces, yo conozco muchas personas que no les gusta trabajar en el Estado porque realmente es bien complejo entenderlo y no discrepar o no frustrarse a veces con este sistema un poco lento. Entonces, yo creo que si bien es cierto, para tener un puesto directivo, pues tienes que tener mucha formación académica, experiencia, ¿verdad? Y tener una carrera ya realizada, porque como en la empresa privada, pues vas a ir escalando, ¿verdad? Entonces, algún día podrás ser directora, pero antes de ser director, tienes que empezar como practicante, como pasa en cualquier institución, ¿verdad? Depende de tu formación y de tu experiencia, vas escalando, ¿no? Igual sucede en el Estado, pero eso sí, hay que decirlo que dependiendo de cada entidad, no hablo tampoco por todas las entidades, hay que encontrarle el gusto a trabajar en el sector público. Porque como vuelvo a repetir, no es para todas las personas, no todas las personas se sienten cómodas con eso, ¿verdad?
pero si te esfuerzas en seguir formándote, en estudiar un posgrado, en seguir especializándote, yo creo que honestamente, de forma transparente y viviendo dignamente de tu sueldo, puedes tener una vida digna, ¿no? Si esa es tu pretensión en el largo plazo. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen algunos alumnos? A ver. Nos dice Raúl, que es de Ayacucho, ¿cómo estás? Una oportunidad de trabajo que se le ha presentado. Qué bueno, te deseo el mayor de los éxitos, Raúl, y espero que puedas conseguir esa oportunidad. Darwin me dice que Darwin es del ejército. Qué bueno, te cuento que en algún momento trabajé o vi muy de cerca el trabajo del ejército y realmente hacen una labor espectacular y muchas veces silenciosa, ¿no? O sea, no les gusta tomarse el crédito de las cosas. Lo vi cerca en el COVID, lo vi en el fenómeno del niño, lo he visto así en momentos críticos y realmente hacen una labor y son personas muy disciplinadas. Eso es algo que yo rescato mucho de las instituciones castrenses, que son profesionales muy disciplinados y esa es una cualidad bien difícil de trabajar y que he visto muy pocas veces, ¿no? Ricardo dice, vivo en Lima, me llama la atención la gestión pública. Qué bueno, porque estás en una junta distrital, ¿no? Qué importante esa responsabilidad de tener un cargo directivo. Yo trabajo cada día con organizaciones, con diversas organizaciones, juntas directivas. Realmente cada uno es un caso en particular, pero felicidades por tener esa iniciativa. También de entendernos cómo funciona el Estado, ¿no? Porque a veces las personas que tienen algún cargo directivo piensan que el Estado funciona de otra manera, que es más fácil, ¿no? Y realmente no, es un tema bien complejo y qué bueno que te hayas animado. Sergio, desde Tacna, qué bueno, la primera vez en este curso, bienvenido, siempre hay una oportunidad para aprender algo y poder formarte en algo nuevo. Ojalá que sea de tu interés y de la utilidad que tú esperas. Ok. Bueno, sigamos. Un pequeño break ahí para leer algunos comentarios. Ahora, ¿qué más tenemos que saber de la gestión pública? Bueno, también tenemos que saber, estimados alumnos, que el concepto que nosotros tenemos ahorita en el 2024 sobre cómo funciona la gestión pública no ha sido algo que las personas hayan aceptado desde siempre, ¿no? La gestión pública ha tenido una evolución en el pensamiento, ¿no? Ha tenido un desarrollo y es como todo, porque en realidad el Estado, como funciona ahorita, no funcionaba hace 50 años, ¿verdad? Nosotros no pensamos como piensan nuestros abuelos, ¿no? O como piensan nuestros padres, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, cada persona que vive en una generación tiene una forma de pensar diferente, ¿no? Como han nacido en un contexto en particular, ya tienen una forma de ver el mundo muy diferente. O sea, y así como nosotros lo vemos según nuestra época, también la gestión pública ha ido sufriendo cambios en su forma de pensar, desde que nace el concepto hasta cómo es aceptada ahorita, digamos, en el año 2024, o por lo menos en el segundo decenio de este siglo XXI, ¿no? Entonces, cuando recién nace el concepto de gestión pública, nace bajo un esquema o bajo una forma de pensar distinta a la que conocemos ahora. Por eso tenemos a este modelo conocido como procrático o weberiano. ¿Y por qué se llama así, licenciada Wendy? Porque existe un famoso referente para todos aquellos que estudiamos ciencias sociales o estamos vinculados a ese lado, que se llamó Max Weber, ¿no? Que fue un gran académico y un gran líder, digamos, del área académica,
que en la etapa en la que vivió, ¿verdad? Era un referente. Entonces, este modelo de la gestión pública, que estamos hablando más o menos del año 1950, 1960, o sea, hace unos 60 años ya, tenía otra forma de ver la gestión pública. Y yo me atrevería a decir una manera de verla incorrecta. ¿Y por qué? Porque la gestión pública en ese momento era vista como el instrumento a través del cual debía cumplirse las normas y las leyes. O sea, la gestión pública no estaba orientada principalmente a servir a las personas, a preocuparse por las personas, sino solamente a cumplir lo que dice la norma, ¿no? No les importaba, digamos, si el servicio generaba una satisfacción en las personas, sino única y exclusivamente que ese servicio se haya dado conforme esté o haya estado normado, lo cual nos puede llevar a una interpretación equivocada por la que la gestión pública, ahora lo entendemos, ¿verdad? La razón de ser es el beneficio del ciudadano. Las normas importan, claro que importan, porque nos permite llevar un orden, pero no es la máxima, no es el último objetivo de la gestión pública, ¿no? El último objetivo y el fin supremo es el ciudadano y el servicio oportuno del Estado al ciudadano. Conforme pasan los años, este modelo empieza a sufrir cambios. Y al inicio de los años 1980, pasamos a una tendencia que se llama modelo post-burocrático. Entonces, la gestión pública empieza a cambiar esa mirada, ¿no? Y a entender que el objetivo del Estado, de la gestión pública es brindarle un mejor servicio al ciudadano. Ya no se preocupa tanto en cumplir la norma al revés y al derecho, sino en brindarle una satisfacción al ciudadano. Seguidamente va evolucionando el concepto, ¿no? Y ya entrados en el siglo XXI, nace un modelo que antecede al modelo actual que se llama el modelo de la nueva gestión pública. ¿Y cómo nace este modelo? Nace porque el Estado empieza a mirar al costado y empieza a ver cómo funciona el sector privado. ¿Alguno de ustedes ha trabajado alguna vez en el sector privado y luego en el sector público y ha visto claramente cuáles son las diferencias, ¿verdad? ¿Cuál será más eficiente? ¿El sector privado o el sector público? ¿Cómo creen ustedes, si alguna vez han tenido una experiencia, cuáles para ustedes son las diferencias entre el sector público y el sector privado? El sector privado, ¿verdad? 100 veces. Por ejemplo, vamos a pensar en una clínica, en la clínica internacional, y vamos a pensar en en el Hospital Rebagliati. ¿Cuál de las dos brindará un mejor servicio al ciudadano o al paciente? Si yo voy a sacar una cita médica, ¿cuándo me atenderán más rápido? ¿Dónde me darán un mejor servicio, un oportuno servicio? Definitivamente en el sector privado, ¿no? En primer lugar, porque el sector privado tiene un mayor ingreso, ¿verdad? Correcto, porque se paga. En salud también pagamos. Los asegurados no es que no pagan, no es que es gratis, también se paga, ¿verdad? Pero definitivamente cuando uno tiene un EPS, un seguro privado, la atención que recibe es más oportuna, más célere, y no solamente eso, es más humano, ¿no? No sé si alguno de ustedes alguna vez han ido a atenderse a alguna entidad, yo lo he vivido un par de veces, y tú sientes, ¿no? La calidez de las personas que se preocupan porque tú te sientas bien,
¿no? Y a veces uno cuando se va al sector, a un hospital del MINSA o a un hospital de salud, sientes la indiferencia del personal, como que tú eres uno más, como que te pueden hacer un favor, como que no les interesa tus molestias o tu desesperación en ese momento. Y es frustrante, ¿verdad? Porque a nadie le gusta sentirse despreciado o sentirse que es menos importante. A uno le gusta sentir que su problema también es problema del personal de salud, ¿no? Entonces, definitivamente, tú lo ves en todo, empezando por la infraestructura, empezando por quien te abre la puerta en el hospital. ¿Quién no se ha peleado alguna vez con el personal de un hospital del MINSA que ni siquiera te deja pasar, que te tiene que ver así, pero ya un poquito más para la otra, para que te deje pasar, ¿no? Entonces, uno lo vive desde que va a entrar al hospital. Entonces, el Estado empieza a ver cómo funciona el sector privado y empieza a decir, ¿por qué el sector privado funciona mejor que el sector público? Entonces, empieza a hacer el análisis que nosotros estamos haciendo en este momento muy rápidamente, ¿verdad? Y empieza a incorporar algunos elementos en esa visión del sector público. ¿Por qué? Porque el sector privado te brinda una buena atención, te brinda una calidez, una atención rápida, porque tiene un beneficio. No lo hace, digamos, lo hace porque es su política, bueno, ya, pero lo hace porque ese buen servicio le va a permitir atraer a más clientes. Y mientras atraiga más clientes, va a tener más ingresos, ¿verdad? Más rentabilidad. Si brinda un mal servicio, ¿tú crees que la persona va a recomendar? La persona va a regresar, se va a otra clínica y listo, ¿verdad? Entonces, el sector privado, a diferencia del sector público, tiene un interés que es la rentabilidad. Son negocios, son empresas. Brindan un servicio porque se genera una contraprestación económica importante, ¿verdad? En cambio, en el Estado no hay una mirada de rentabilidad, simplemente hay, bueno, no simplemente, sino que hay otra mirada de interés público, ¿verdad? De que es una obligatoriedad del Estado brindar un servicio y atenderlo. Finalmente tenemos otra gestión, otra tendencia, que es la tendencia actual, que es la gestión por resultados. Gestión por resultados. ¿Qué significa, licenciada, la gestión por resultados? La gestión pública ya no solamente se centra en la persona, ya no solamente dice mi fin último y mi fin supremo como gestión es brindarle un servicio a la persona, sino también significa que yo tenga resultados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo soy una institución educativa y yo tengo una deserción escolar del 10%. ¿Qué es deserción escolar? Deserción escolar es cuando los alumnos abandonan los estudios. De repente, no lo sé, sacaron malas notas o no tienen apoyo de la familia o no tienen recursos para continuar estudiando. Hay niños, muchos niños, que se matriculan, que nunca van a estudiar o que lo dejan a mitad de año, ¿verdad? Y cuando un niño no continúa con su educación, evidentemente puede seguir el mismo ciclo de pobreza, ¿verdad? Entonces no se genera desarrollo. Entonces, el Ministerio de Educación tiene indicadores, ¿no? Quiere reducir la deserción escolar, quiere reducir la anemia, ¿verdad? La desnutrición infantil, ¿verdad? Porque un niño, pues, con bajos indicadores o con altos indicadores de desnutrición, no puede atender bien las clases, no va a clases distraído, tiene una serie de consecuencias. Bueno, entonces, la gestión por resultados justamente se basa en eso, en resultados. Si tú tuviste como objetivo disminuir o lograr disminuir el porcentaje de 15% a 5%, cuantitativamente, con números y papel, lo has logrado disminuir y cumplir tu objetivo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Bueno, de repente no pudo hacerlo porque no me asignaron suficientes recursos,
porque no me asignaron oportunamente esos recursos, porque me recortaron el presupuesto. Entonces tendrías que explicar las razones por las cuales no cumpliste con esos objetivos. Pero lo que yo voy para cerrar esta parte es que la gestión por resultados no solamente se centra en el beneficio del ciudadano, sino en cumplir cuantitativamente objetivos institucionales en beneficio de la población. Ahora, la gestión pública tiene principios, ¿verdad? ¿Cuáles son esos principios? Primero, la inclusión y la equidad. ¿Por qué? Porque en el Estado tenemos grupos también minoritarios, ¿no? ¿Verdad? A ver, nómbreme, estimados alumnos, ejemplos de grupos minoritarios en el Perú. Estimados alumnos, grupos minoritarios en el Perú. Los afrodescendientes son un grupo mayoritario o un grupo minoritario en el Perú. ¿Sí me escuchan, verdad? Minoritario, ¿verdad? Otro grupo minoritario, las personas con discapacidad, con habilidades diferentes, ¿son un grupo mayoritario o un grupo minoritario en el Perú? Minoritario, ¿verdad? Entonces, el Estado y la gestión pública no es para algunos, es para todos, en igualdad de condiciones, ¿verdad? Sean grupos mayoritarios, sean grupos minoritarios, grupos vulnerables, todos tienen iguales derechos y obligaciones. ¿Qué más? Servicio al ciudadano, ¿no? Ustedes pueden conocer, pero durante los últimos años se han incorporado en la gestión pública muchos instrumentos que incluyen la fiscalización y la participación del ciudadano en el desarrollo de la gestión pública. Por ejemplo, el presupuesto participativo, ¿verdad? Las audiencias de rendiciones de cuentas, ¿verdad? También existe una modalidad a través de la cual se pueden presentar proyectos de ley con un número mínimo de firmas de los ciudadanos, ¿verdad? Entonces, los ciudadanos ya no solamente son el fin de la gestión pública, sino también son parte de la gestión pública, porque participan en diferentes etapas y tienen derecho a conocer, por ejemplo, cuánto de presupuesto le ha sido asignado a su entidad, cómo se gastó, en qué se gastó, ¿verdad? Existe una ley de transparencia y de acceso a la información pública, cosa que hace años atrás no existía. Había mucho secretismo, ¿verdad? Era algo que solamente tenían de conocimiento los funcionarios, pero ahora el ciudadano participa de una manera más activa en el proceso o en los procesos o en las actividades que desarrollan las instituciones públicas. Existen otras más, pero por el tiempo solamente vamos a tocar estas. Ahora, ¿qué tenemos que saber? Dentro de la gestión pública, dentro de esta idea, estimados alumnos, de organizarnos, dijimos que el Estado es una forma de organización. Entonces, si es una forma de organización, es que se creó o se promulgó una ley que se llama Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que dentro de su desarrollo, dentro de su estructura, dijo: vamos a crear dos sistemas para poder organizar a la gestión pública, a las acciones que hacen las instituciones. Creó los sistemas funcionales y los sistemas administrativos. Los sistemas funcionales
que vamos a estudiarlos muy rápidamente en el curso porque no va a ser el enfoque, son aquellos sistemas que participan diversas instituciones para poder asegurar que se cumplan las políticas públicas. Por ejemplo, cuando sucede un desastre natural, que Dios no lo quiera, sucede un terremoto, un fenómeno del Niño, algún fenómeno climático que ya nos ha pasado varias veces. Por ejemplo, cuando sucedió el fenómeno del Niño en el 2017. Existe en el Perú un sistema funcional de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Que funciona y tiene mayor visibilidad cuando sucede un acontecimiento que necesite correcto, SINAGER, ¿verdad? ¿Quiénes componen el sistema funcional de gestión de riesgo de desastres? ¿Qué entidades? Diversas entidades, ¿no? Ejemplo de esas entidades, el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil. ¿Qué otras entidades forman parte del SINAGER? También las municipalidades, ¿verdad? Porque cada municipalidad tiene una oficina de defensa civil o brinda, por ejemplo, los gobiernos regionales tienen un COER, ¿verdad? Entonces, los sistemas funcionales están compuestos por instituciones que pueden ser de diferentes niveles, nacional, regional o local, que se crean para poder asegurar que se cumpla una política pública. En cambio, los sistemas administrativos, que van a ser los que vamos a estudiar durante el curso, van a permitir administrar los recursos que requieren las instituciones, que pueden ser recursos económicos, humanos, logísticos o de otro tipo, para brindar el servicio que necesitan o al que se dedican, ¿no? ¿Cuántos sistemas administrativos tenemos? Tenemos 11 sistemas administrativos. ¿Cuántos vamos a estudiar en este curso? Aproximadamente 6, ¿no? Los más importantes, los más conocidos. El día de hoy vamos a estudiar rápidamente un sistema administrativo que se llama modernización de la gestión pública, pero durante el desarrollo de las sesiones vamos a estudiar el sistema de gestión de recursos humanos, abastecimiento, presupuesto, inversión pública, planeamiento estratégico y el sistema número 11, pero son 11 sistemas. ¿Por qué son 11? Bueno, son 11 porque cada uno de ellos aborda un área completamente diferente, pero que se complementan entre sí. No existe un sistema más importante que otro, más prioritario que otros, todos son igual de importantes para el funcionamiento de la gestión pública en nuestro país. Ahora, vamos a estudiar ahorita, en este espacio de tiempo que nos queda, vamos a repasar y a conocer un sistema administrativo muy importante para el Estado peruano. ¿Cómo se llama, licenciada? Se llama Sistema de Modernización, ojo con eso, de modernización de la gestión pública. ¿Cuándo nace? Nace en el año 2000, a inicios del siglo XXI, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la idea o por qué nace este sistema? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos conversado que existen 4 tendencias de la gestión pública que han ido evolucionando, ¿verdad? La gestión pública es un concepto dinámico, no es un concepto abstracto. Entonces, está en permanente desarrollo y en permanente cambio. En un momento determinado de nuestra historia, el gobierno de ese momento dice: estamos iniciando un nuevo siglo, una nueva era. El mundo está cambiando, las tecnologías van cambiando. Es importante que ese desarrollo vaya a la par o vaya alineado con la gestión pública. Es importante que la gestión pública no se quede relegada,
no se quede retrasada, no se quede desfasada en el tiempo y que vaya modernizándose como se va modernizando el Estado, ¿no? O la sociedad, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Entonces, desde que se generó esa idea, posteriormente se dieron una serie de normas que permitieron su creación institucional. En el año 2002 se promulga una ley que se llama Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Posteriormente, en el año 2007 y en el año 2012, por ejemplo, se institucionaliza que este sistema es un sistema administrativo del Estado y se aprueban políticas, estrategias que lo que buscan es institucionalizar en el Estado la necesidad de modernizarse y de incorporar herramientas constantes de actualización en beneficio del ciudadano. Ahora, ¿cuál es el principal instrumento o la principal herramienta que tiene el sistema donde está comprendido todas aquellas directrices o actividades que va a realizar el Estado para poder modernizarse o para ir modernizándose? En un documento que se llama Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030. Es un documento en PDF que ustedes lo pueden buscar en cualquier momento, que se aprobó en el año 2022, en el que se marca la ruta que debe seguir el Estado peruano para ser un Estado eficiente, moderno, transparente. ¿Qué quiere decir? Que la política nacional es un documento en el que es como una visión, ¿no? ¿Qué quiere el Estado peruano ser o qué quiere lograr en el año 2030 en materia de modernización? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se visualiza? ¿No? Y no solamente cómo se visualiza, cómo lo va a hacer, cuál va a ser la ruta a seguir. Esas respuestas contienen la política de modernización de la gestión pública al 2030. Bueno, y todo nace, estimados alumnos, todo nace en la gestión pública con un problema, ¿verdad? Los peruanos y las peruanas tenemos problemas que nos afectan públicamente, o sea, que nos afectan a todos en general. Uy, a ver, un problema público. Ejemplos de problemas públicos. ¿Cuáles son los problemas que nos afectan a todos los ciudadanos y ciudadanas? Un ejemplo o ejemplos. Yo les digo uno. La salud es un problema que nos afecta a todos y a todas, ¿verdad? La inseguridad ciudadana. Yo sabía que iban a decir eso porque siempre me responden lo mismo. Es un problema. ¿Por qué es un problema para todos y para todas? Primero, porque al vivir en un estado inseguro, vivimos en un estado, en una situación de alerta constante, vivimos en un ambiente de insatisfacción, ¿no? Vivimos en un clima negativo, ¿verdad? Porque no sabemos cuándo nos van a robar, cuándo nos van a extorsionar, cuándo nos pueden secuestrar. Entonces, ese es un problema público porque le afectan casi, por no decir a todos los peruanos y las peruanas, ¿correcto? Entonces, cuando un problema le afecta, impacta a los peruanos y los peruanos, el Estado tiene que intervenir para solucionar ese problema. Entonces, ¿ese problema genera consecuencias? Claro que genera consecuencias. ¿Por qué? Porque si a mí me roban, por ejemplo, vamos a decir que me robaron mi celular, me están quitando una herramienta de trabajo, me están perjudicando económicamente, me están generando también un trauma. Imagínense que me robaron, que me apuntaron con una pistola, que me amenazaron con un arma blanca, ¿no? Ya te generan a ti un trauma emocional, ¿verdad? No solamente es físico, económico también, sino también emocional lo que te pueden generar. Pobreza, ¿verdad? Imagínense cuánto una persona, vamos, no me voy a decir a mí, ¿ok?
a una persona de bajos recursos, ¿no? Lo que puede causar, o de repente a un bodeguero, lo extorsionan. Lo poquito que gana lo tiene que enviar o lo tiene que pagar a un extorsionador. Violencia, muertos, ¿verdad? Bueno, en fin, una serie de consecuencias que generan la inseguridad. ¿Tienen causas? ¿Cuáles serían las causas, estimados alumnos, creen ustedes, por ejemplo, de la extorsión? Muchas veces, he escuchado muchos comentarios que dicen la extorsión aumentó desde que los venezolanos llegaron al Perú. Desde ahí, antes no se veía tanta violencia, tanta delincuencia. Muchas personas dicen, ¿no?, que los extranjeros son los culpables de los niveles de inseguridad en las que vivimos actualmente. Esa es una teoría. Puede ser una posible causa. ¿Cuál sería otra causa de la inseguridad? ¿Qué nos ha llevado a vivir, a que la inseguridad sea un problema público? Las muertes, ya. ¿Cuál es otra causa? Una causa de la inseguridad. Ya, puede ser la falta de oportunidades, claro, ¿no? ¿Qué pasa si un chico, si una chica no terminó el colegio, no se formó en nada, no estudia ni trabaja? Va a ser más fácil que sea atrapado por las bandas, por la pobreza, ¿verdad? Si una persona no tiene oportunidades, va a ser más altamente probable que se dedique a la delincuencia, a las drogas, etcétera, ¿verdad? Hay muchas causas que generan la inseguridad ciudadana. Entonces, estimados alumnos, la modernización de la gestión pública tiene principios también, como todo. Primero, que se oriente a resultados, ¿verdad? Quiere lograr que el Estado brinde un servicio más eficiente, más oportuno, más accesible a las personas, de mejor calidad, ¿verdad? ¿Qué más? Que respete los derechos humanos de las personas, ¿no? Respete el derecho al libre tránsito, se respete el derecho a la vida, a la educación, a la salud, ¿no? Etcétera. Que sea un servicio continuo, que sea un servicio no solamente continuo, sino también de calidad, ¿verdad? Ahora, la política de modernización de la gestión pública tiene ejes y tiene pilares, ¿no? ¿Cuáles son los ejes? Bueno, los ejes son tres: gobierno abierto, gobierno electrónico, ¿no? Y la articulación interinstitucional. A ver, licenciada, explíquenos, concepto por concepto. Ok, gobierno abierto. ¿Qué quiere decir gobierno abierto? Quiere decir que las acciones, las actividades, las leyes que realice, que promulgue, que apruebe, están bajo la atenta mirada o se han incorporado herramientas para que la población se dé cuenta, se informe, cuestione esas acciones. Por ejemplo, cuando se promulga una ley, ¿dónde se promulga? ¿En qué medio se promulga obligatoriamente? Cuando se promulga una ley, alumnos, en el diario El Peruano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un diario de acceso público. Entonces la idea es que todas las leyes que se promulguen sean de conocimiento público. ¿Para qué? Para que el Estado pueda, o la población, o los medios de comunicación puedan cuestionar, puedan difundir, ¿verdad? Esas son las reglas de un Estado democrático. Ahora, un gobierno electrónico. ¿Por qué un gobierno electrónico, estimados amigos? Porque vivimos en una era tecnológica. Vivimos ahora conectados al Internet, a los medios digitales, ¿verdad? Hace 50 años la única forma de entregar un documento era
acercándonos a la municipalidad e ingresándolo con tu sellito, ¿no? Ahora no, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, por mesa de partes virtual, puedes ingresar o hacer una denuncia anónimamente, ¿verdad? Puedes hacer una queja por internet, ¿no? En fin, etcétera, mil cosas, puedes hacer pagos por internet. Entonces, el Estado y la gestión pública también tiene que alinearse con las herramientas digitales propias de la era en la que nos encontramos. Hace 50 años había internet, nuestros abuelos tenían internet, existía el celular, nada, ¿verdad? Entonces la gestión pública funcionaba completamente diferente porque el Estado y la sociedad eran otros, había otro contexto. De repente me dicen algunas personas, ¿no? Sí, licenciada, hace 50 años las autoridades eran probas, ¿no? Casi no se veían escándalos de corrupción, las personas actuaban honestamente, la tecnología ha venido a corrompernos. Hace 50 años que iba a existir la extorsión, que te iban a matar por un celular. Eso no existía y es cierto, ¿no? Hace 50 años, por ejemplo, yo trabajo en un proyecto de ingeniería, o varios proyectos de ingeniería, entonces lamentablemente ahora pues se ve mucha extorsión, mucha inseguridad, ¿no? Hace 50 años hay ingenieros que tienen más de 40 años de experiencia que me dicen, trabajamos tranquilos, así sea en el lugar más recóndito, trabajábamos en paz, la gente colaboraba, la gente nos apoyaba, ¿no? En la municipalidad no te pedían coimas, no, todo se manejaba de forma recta, ¿no? Así era el Estado de antes, bueno, que evidentemente ya no es el de ahora, ¿no? Ahora, el tercer eje es la articulación interinstitucional. ¿Por qué? Porque nuestro Estado tiene diversas instituciones. Entonces, a veces toca que se necesita la intervención de varias de ellas y es muy necesario que se trabaje de forma articulada, de forma coordinada, porque al final todos forman parte del Estado, ¿verdad? Y todos tienen un deber de servir desde la institución en la que les toque trabajar. Ahora, existe un concepto, estimados alumnos, que se llama gestión por procesos, ¿no? Y muchas veces me han preguntado, pero profesora, ¿por qué gestión por procesos? ¿Por qué ponen conceptos que complican, le complican a veces el entendimiento de las personas? Puede ser, ¿no? Pues, no les doy la razón porque puede ser, pero todo tiene un porqué, todo tiene un sentido. Entonces, estos nuevos conceptos que empiezan a crecer, que empiezan a nacer dentro del Estado, forman parte de un proceso de evolución, forma parte de un proceso de análisis, ¿no? La gestión pública siempre busca ser más eficiente, siempre busca o ir un paso más adelante y un poquito mejor que hace un año, ¿no? Es como las personas siempre buscamos mejorar, ¿verdad? Siempre buscamos crecer personalmente, profesionalmente. Igual funciona el Estado. El Estado siempre busca, o debería buscar siempre crecer, ¿no? Modernizarse, ver otras experiencias y aplicarlas correcto, nuevos conceptos, nuevos conceptos. Esa es la palabra correcta, Jesús. Entonces, ¿qué es y qué entendemos por gestión por procesos? La gestión por procesos es una metodología, vamos a llamarla así. Una metodología significa una forma de trabajar. Por ejemplo, yo tengo una metodología para enseñar, ¿verdad? Y es una metodología muy particular. ¿Todos los docentes tienen la misma metodología para enseñar? No, ¿verdad? Cada docente tiene una metodología particular, muy personal, de brindar un conocimiento, ¿no? Existen docentes, por ejemplo, que no les gusta que los alumnos participen, no les gusta, por ejemplo, usar herramientas como el Meet, el Zoom, ¿no? Es clase presencial o nada. En fin, ya seguramente ustedes han visto, ¿no? Que cada docente tiene una metodología
más asequible, o de repente hay otros docentes que tienen una forma muy, muy particular de enseñar. Entonces, así como existen muchas formas, muchas metodologías de enseñanza, también existen dentro de la gestión pública diversas metodologías, o sea, formas de hacer algo, ¿correcto? Entonces, la gestión por procesos es una forma de hacer algo dentro de la gestión pública. ¿Y qué dice? Esta metodología dice que las entidades tienen que lograr una forma más eficiente de generar resultados, generar resultados. Entonces dice, mira, Estado, para que tú brindes una gestión más eficiente, tienes que lograr que las entidades trabajen de una manera en que se cuiden y se respeten los procesos en plazos, en tiempos, en jerarquías, para que el servicio que se brinde se dé de forma eficiente y oportuna. Un ejemplo, cuando tú quieres duplicar o renovar tu DNI electrónico o físico o el normal, bueno, cualquiera, tú tienes que iniciar un trámite, ¿verdad? Ese trámite lo puedes hacer por internet, ahora ya en la era tecnológica, pagas tu derecho, no sé cuánto está ahorita, no lo recuerdo exactamente, y tienes que hacer un trámite, digamos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿ese trámite dónde lo realizas? En la RENIEC, ¿verdad? Ya, hasta ahí estamos claros. Ahora, la RENIEC tiene varias dependencias, ¿verdad? Tiene varias oficinas, ¿verdad? Tiene una estructura organizacional particular. Entonces, desde que yo pago mi derecho, desde que yo inicio el trámite hasta que me den mi DNI, ese proceso sigue una serie de pasos, ¿verdad? ¿Cuántos pasos son? Bueno, tendríamos que tener un espacio un poquito más amplio para poder detallarlo, pero la idea es que sigue una serie de etapas y de procesos. Entonces, mi objetivo como institución es de que se me brinde a mí un servicio oportuno, de calidad y eficiente. ¿Qué quiere decir? Que yo como usuaria voy a estar satisfecha si mi trámite es respondido o mi DNI es brindado dentro del plazo de ley establecido, ¿verdad? Porque si no, bueno, me voy a ver perjudicada, no lo sé, pues me pueden poner una multa si tengo que votar, de repente, bueno, el DNI te sirve para todo, ¿no? Si de repente la policía por ahí te para, correctamente te puedes identificar, en fin, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si es que dentro de la RENIEC las jefaturas o las áreas involucradas no trabajan articuladamente e interconectadamente? ¿Qué va a pasar si es que cada área no trabaja bien el proceso que le corresponde? Se van a generar retrasos, demoras y por ende una insatisfacción al usuario. Entonces, esta metodología de gestión por procesos dice, cada entidad tiene que trabajar de forma armoniosa, articulada, para que el servicio que vaya a ofrecer se haga dentro de los estándares de plazo y de expectativa que tiene el ciudadano. ¿Correcto? Es un poquito la idea de la metodología. Acá tenemos un poquito lo que es los elementos del proceso, pero bueno, eso ya lo podremos estudiar posteriormente. ¿Por qué es importante la gestión por procesos, estimados alumnos? ¿Por qué? ¿Por qué importa la gestión por procesos? Porque nos va a permitir mejorar la calidad del servicio, ¿no? Siempre es importante, muchas veces pensamos que como somos entidades públicas, no importa mucho la calidad y la satisfacción del servicio, pero sí importa y mucho, ¿ok? Importa y mucho. La calidad se traduce en calidez, se traduce en
plazos, en cumplimiento de plazos, en eficiencia, en la satisfacción del usuario. Porque no debemos confundir que como es un servicio público, bueno, hay que hacerlo como salga, ¿no? Hay que hacerlo como se dé, ya comprenderá. O sea, tenemos que cambiar ese chip de que el servicio público es malo, de que el servicio público es ineficiente, de que el servicio público tenemos que aceptarlo como venga porque así es. No, ese es un concepto equivocado. Ahora te doy la palabra un minuto nada más para cerrar la idea de que el Estado tiene que procurar brindar un servicio de calidad y satisfacción del usuario, ¿correcto? Por supuesto que esta mirada de la gestión por procesos nos va a permitir tener un sistema de control interno mucho más eficiente, ¿verdad? Una mejor atención a la ciudadanía, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Algo que querías opinar? Por ahí alguien levantó la mano. Sí, te escuchamos. Licenciada, buenas noches. Hola, Darwin Ojeda le saluda. ¿cómo estás, Darwin? Mire, si bien es cierto lo que usted está diciendo, ese es el objetivo, ¿no? De la gestión por procesos. Sin embargo, estamos ya 5 años, 6 años de cumplir el plazo del plan de gestión al 2030 y se sigue viendo la deficiencia. Mire, usted puso como ejemplo la RENIEC. Es una institución del Estado que no tiene mucha carga laboral a comparación del sector salud, por decirlo, o educación, que sí atiende constantemente, ¿no? No todas las personas a nivel nacional sacan DNI diariamente, ¿no? O sea, y aún así su trabajo es deficiente, y lo digo por experiencia propia, nada más. Estamos hablando de hace un año atrás. O sea, el sistema de gestión de la fase por internet decía que demoraba una cantidad de días. Sin embargo, cuando llegó el límite, en la página figuraba que estaba al 100% del trámite realizado. Llego y lamentablemente no se había generado. O sea, ni siquiera se había dado inicio al trámite. Yo tuve que haber esperado el tiempo que establecía la página, que eran 7 días, que sin embargo no se llegó a dar en el momento. Y eso que fui a los 10 días. O sea, tomé un margen de error, ¿no? 3 días después. Y imagínense cómo estamos en el sector salud. Ahora aún, pues en el sector defensa es mucho más todavía. Bueno, ese era el aporte que quería decir sobre el ejemplo que usted puso, ¿no? Darwin, gracias. Gracias por tu comentario que es muy valioso para mí, porque primero que me gusta mucho escucharlos, ¿no? Y como les dije, es importante, estimados alumnos, que cuando estudiemos algún curso de gestión pública, es cierto, la teoría es importante, los conceptos, el conocimiento, las metodologías, ¿no? Todo eso es importante, pero créanme que de nada nos sirve estudiarlo si es que no lo utilizamos, ese conocimiento, para analizar la realidad, para analizar cómo funciona el Estado en la vida real, porque la teoría nos dice una cosa, ¿verdad? Eso lo puedo decir yo de primera mano, que soy de ambos lados, ¿no? Yo soy una académica, me considero que le gusta enseñar, que le gusta compartir los aspectos teóricos, pero también trabajo en el Estado. Yo he visto así de primera mano las grandes diferencias entre la doctrina y la experiencia, entre la teoría y la práctica. Entonces, por eso es que me gusta aplicar estos conceptos en casos reales, como hemos hablado de la RENIEC o hemos hablado de la fiscalía, ¿no? Para poder entender y comprender que no debemos olvidarnos nunca de tener una mirada crítica, de tener una mirada analítica, ¿no? De siempre pensar en cómo funciona el aparato público en la vida real, en el día a día. ¿Cuándo nos falta caminar o crecer o cambiar para que realmente
las personas confíen en las instituciones públicas. Ahí están las encuestas, ¿no? Muy pocas personas confían en la Policía Nacional, en el sistema de justicia, en el Ministerio Público. ¿Por qué no confían? Primero, por los índices de corrupción gravísimos que tenemos. Segundo, por la inoperancia de muchas de nuestras instituciones, ¿no? A veces preferimos hacerlo nosotros porque sabemos que el Estado se va a demorar, el Estado nunca va a llegar, ¿no? El Estado va a llegar tarde, la justicia tarda o a veces nunca llega, ¿no? Entonces, es importante eso, estimados alumnos, y a veces para los que trabajamos o a los que aspiran a trabajar en el sector público, se vuelve un tema más complicado porque sentir, como yo, por ejemplo, lo vivo, ¿no? Cuando las personas, hoy les cuento un ejemplo y con esto vamos cerrando, ¿no? Yo hoy día he estado vengo de un anexo por Lima Provincias, ¿no? Donde las personas me dicen, mire, licenciada, nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo vivimos? Tenemos 10 días sin agua, ¿no? Sin agua, y usted cree que una autoridad viene aquí a ofrecernos una solución, un apoyo, ¿no? Nos envían una cisterna y se olvidan del problema en una semana, ¿no? Son como 150 familias, ¿no? Para llegar como 2 horas de camino. Entonces, yo no puedo, y creo que nadie en esta sala podría ser indiferente frente a las infinitas necesidades de las personas. Y todo nace y todo surge porque el Estado es un aparato burocrático, pero muchas veces todavía ineficiente, limitado, lento, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes aspira en el futuro a trabajar en el Estado, hagámoslo ver diferente, ¿no? O sea, hagamos la diferencia dentro del Estado y tratemos de hacerlo más humano, ¿no? Hacerlo menos frío, ¿no? Eso es lo que yo siempre digo, va a ser bien difícil, pero creo que forma parte de una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Hacer más humano los servicios públicos y hacer sentir a las personas que importan, ¿no? Si no, poco o nada creo que habremos hecho para generar algún cambio o una perspectiva diferente. Bueno, estimados alumnos, con esto vamos cerrando. Yo tengo una dinámica que ya por el tiempo no lo vamos a aplicar, pero al inicio del miércoles vamos a aplicar una dinámica virtual donde hacemos algunas preguntas para recordar un poco lo aprendido, ¿no? Y refrescar algunos conceptos, algunas ideas preliminares. Espero que les haya agradado mi forma de enseñar, que hayamos aprendido algo nuevo hoy día, ¿no? Y que nos vayamos pensando realmente, ¿no? En qué complejo es el Estado, en qué importante rol cumplen aquellas personas que trabajan dentro de cualquier institución, pequeña, grande, en Lima o en provincia. Realmente es una labor bien compleja, pero muy satisfactoria, ¿no? Que siempre que la hagas con honestidad, sientes que cumples un propósito y eso es lo más importante. Bueno, conmigo será este día miércoles. Que pasen una muy buena noche, que tengan un gran día mañana. Y ahí los dejo con su coordinador. De repente tiene algunas indicaciones adicionales. Gracias. Un abrazo a todos. Chao.